Amanece un nuevo día que el Señor nos concede. Hoy es jueves 26 de octubre de este año 2023. Démosle gracias a nuestro buen pastor, al Señor Jesús, que dando la vida por nosotros en la cruz, nos apacienta con su presencia, nos da vida en la Eucaristía y nos llama sobre todo a no tener miedo y a esperarlo todo de Él. Porque cuando el Señor entra a nuestro corazón a través de la comunión eucarística, cuando Él entra a nuestro corazón por el derramamiento del Espíritu y la sabiduría de su palabra, es más grande el que está dentro de nosotros que el que está fuera de nosotros. Así que no hay que tener miedo y la confianza hay que ponerla en Jesús. Hoy es un nuevo día para esperarlo todo de Dios. Espéralo todo del Señor. Él responderá a su oración, Él responderá a tu oración y te dará vida y fuerza, aunque pareces que sientes desmayar o que todo se escapa ante tus deseos y anhelos. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: He venido a prender fuego en el mundo, y ojalá estuviera ya ardiendo. Tengo que pasar por un bautismo, y qué angustia hasta que se cumpla. ¿Pensáis que he venido a traer al mundo paz? No, sino división. En adelante, una familia de 5 estará dividida, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estarán divididos el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, la palabra de Dios en este día viene sobre todo a guiarnos a un puerto seguro, y es la misma salvación que da el Señor. Porque nosotros no podemos conformarnos con lo que es simplemente apariencias de este mundo, porque la fe y el propio corazón del creyente reclaman el reino de Dios. La primera lectura está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los romanos, y bien sabemos cómo nos viene hablando el apóstol San Pablo durante estos días de lo que es la gracia, de lo que es el pecado, y cómo la gracia es el regalo de Jesús al aceptarlo en nuestro corazón, pues Él es el único que nos da vida y nos hace ver la vida con los ojos también de Dios, para nosotros rechazar lo que es el pecado y lo que no viene de Dios. Hoy San Pablo en la primera lectura se ocupa en decirnos que realmente es especial el que aprende a poner su confianza en el Señor y se aprende también a alejar de lo que es el pecado de una manera también radical y firme, porque lo que se trata todos los días es desenmascarar el mal que aparece muy sutilmente en muchos ambientes que vienen a tocar la puerta de áreas concretas en nuestra vida. Hay ambientes que uno los juzga buenos, pero en el fondo tienen la sutileza de llevarnos a un desorden, a un pecado, a un hecho mismo de hacer aquello que ya tenemos claro que no nos edifica, no nos conviene, pero que hay veces los vacíos de la vida y los mismos estados anímicos, cuando no somos orantes y fuertes en el espíritu, el mal viene de una manera engañosa a ofrecernos un disfrute o nos quiere ofrecer una cierta o falsa felicidad. Por eso
el pecado tiene atractivos propios. Si el pecado se nos presentara como Él es en su horror, no pecaríamos, porque el pecado en sí mismo es feo, pero Él se camufla de la manera más atrayente. El pecado en sí mismo, como acción, no tiene poder para presentarse. Es el demonio quien usa el pecado para atraernos y separarnos de Dios. Creo que todos estos días hemos venido hablando de una manera muy puntual de lo que es la obra misma de el pecado que nos separa de Dios y la belleza de la gracia que nos une profundamente al Dios creador, al Señor que nos dio la vida. Por eso San Pablo se ocupa en esta primera lectura de decirnos que lo mejor siempre será apartarnos de lo que no es de Dios y que en la memoria busquemos qué beneficio nos ha traído el pecado, si en el fondo el pecado nunca trae beneficios. Dejará experiencias satisfactorias para el que no tiene formada la conciencia moral, pero cuando hay conciencia moral formada nos damos cuenta que nunca ha habido beneficio en el pecado, sino que el pecado ha sido la obra del maligno para apartarnos del Señor. Por eso vendrá Jesús en el Evangelio de este día a decirnos cosas muy especiales, y es que si lo aceptamos a Él, tenemos que ser realistas. Y es que el conocimiento de Jesús nos lleva sobre todo a crear la división, no porque Jesús traiga esa obra de la hostilidad, sino porque la verdad, donde llega, tiene que separar lo bueno de lo malo. Allí dice Jesús en el Evangelio: no he venido a traer paz, sino a traer guerra. Es decir, vine a hacerle la guerra al mal, al pecado de este mundo. Eso es lo que Jesús nos está diciendo hoy en el Evangelio. Y nos está diciendo: vine a que muchos se den cuenta que lo que hay veces lo une no es un aparente bien, sino un mal que se camufla como un bien supuestamente necesario. La palabra de Dios tiene sabiduría hoy para nosotros, y comprendamos que el que se encuentra con Cristo y recibe la luz que Él da y recibe la salvación que Él obviamente quiere obrar, ese ya es un bienaventurado. Y el solo hecho de tener a Cristo en el corazón ya te lleva a pensar diferente, a hacer la vida según como la gracia de Dios te lo inspira para llevar el estilo de vida de Jesús. Y eso ya representa tenerte que apartar de personas, incluso ser rechazado por quienes en algún momento fueron tus cómplices en el pecado, o aquellos a quienes tú les aplaudiste sus errores, sus pecados. Allí donde haces un punto aparte y comienzas el camino de Dios, allí comienza lo que es el tema mismo de vivir una vida con la espada de Dios, del Espíritu, porque el Espíritu es la espada que nos libra, nos libera, nos levanta. El Espíritu es el que penetra nuestros corazones y nos hace ver los errores que hay en nosotros para que abandonemos lo que no es de Dios y nos acojamos al reino de paz. Por eso el Señor dice: no he venido a traer paz, sino guerra. El mundo de hoy vive en una aparente paz. Muchas familias viven en una aparente paz. Muchas relaciones creen que viven en la paz de Dios cuando ni siquiera tienen una vida fundamentada en el sacramento del matrimonio, sino que viven, hay veces, en el adulterio, en el desorden moral de una vida. Muchos llaman paz a aquello lo que es el confort y una vida de conveniencias. Ahí no está la paz. La paz está cuando vives la vida en la verdad de Dios y cuando la sabiduría de Dios direcciona tu vida y aprendes a mirar que todos tus actos te llevan a agradar a Dios, y en el agradar a Dios hay una experiencia recíproca, un amor que te fortalece y te realiza
y así solo podrá suceder la paz que viene de Dios. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Un abrazo en Cristo Jesús y bendecido jueves sacerdotal y eucarístico. No olvidemos orar por las vocaciones sacerdotales y religiosas y la santificación de todos los sacerdotes.